El Estado siempre se ha manejado de un modo un poco patrimonial y en su gobierno se ha hecho este decreto de transparencia, que es un elemento importante, y por eso lo invitamos, Carlos. ¿Cuál ha sido la intención? ¿Por qué hace usted este decreto de transparencia y por qué lo restringe solamente al Poder Ejecutivo? Primero hay que hacer una consideración sobre la introducción que usted hizo, que es más o menos, el término más o menos funciona en este gobierno en todo. Es decir, tenemos una democracia más o menos, una democracia que guarda las formas, pero que no tiene un espíritu de fondo que verdaderamente retrate la voluntad de funcionar democráticamente desde lo grande a lo mediano y a lo pequeño. Esto tiene que ver con un espíritu que, en mi opinión, es un espíritu mayoritariamente autoritario de parte del gobierno del presidente Morales y que se expresa muy bien en esa lógica en la que hay una ruptura completa entre forma y fondo, entre lo que se dice que se va a hacer y lo que nominalmente se está haciendo y la realidad que demuestra exactamente lo contrario, o las cosas peores, que son las verdades a medias. Es decir, tú tienes una página web de un ministerio con una pestañita que dice transparencia y encuentras cosas parciales o encuentras cosas sesgadas, pero no necesariamente las respuestas de lo que debiera ser la apertura completa de la información, que es obligación del Poder Ejecutivo. El decreto supremo que nosotros aprobamos tenía un espíritu de ser la base de una ley general de transparencia, y precisamente por el respeto obvio a la independencia de poderes que ya quisiéramos que este gobierno aprendiera, nosotros establecimos lo que podíamos establecer, una normativa desde el Poder Ejecutivo para el Poder Ejecutivo, pero no tenía ningún sentido, no solamente sentido, sino vulneraba la independencia de poderes que nosotros hubiéramos establecido la normativa de transparencia para el Poder Judicial y para el Poder Legislativo. Nuestra intención, que lamentablemente no tuvo eco, y además el tiempo, nosotros gobernamos casi 2 años y eso nos impidió llevar adelante las iniciativas más en profundidad, hubiera sido, desde luego, que este modelo de ley de transparencia, de decreto supremo de transparencia para el Poder Ejecutivo, se llevara adelante para los otros 2 poderes en una ley integral, que es una gran tarea pendiente, es una gran materia pendiente del Estado boliviano, de la sociedad boliviana, para definir con claridad nuestra voluntad democrática y hacer que la forma se convierta en fondo. Sin embargo, podía haberse trabajado con los otros niveles de gobierno, no los otros poderes, pero sí gobernaciones llamadas ahora prefecturas en su tiempo y municipios, porque creo que la falta de transparencia penetra todos los niveles del Estado. Si tú haces una lectura, si se hace una lectura del contenido de la ley, del decreto supremo, por extensión es obvio, en ese momento, hoy día ya tiene otro sentido completamente distinto, que las prefecturas eran parte del Poder Ejecutivo. Hoy es otra cosa, por lo tanto ya no tiene aplicación, pero lo que quiero indicar es que la aplicación del decreto en el momento en que todavía las autonomías regionales no se habían concretado, implicaba a las prefecturas. Esta intención, porque ha quedado en eso, en una intención de transparentar la información pública, no ha tenido mayor trascendencia, aunque se han generado estos mecanismos, como le digo, de rendición pública de cuentas. ¿Cómo ve usted, por ejemplo, estos actos de rendiciones públicas de cuentas? Bueno, aquí hay un elemento muy importante. La palabra intención no es pertinente. Un decreto supremo es vinculante y obligatorio de cumplimiento por el Poder Ejecutivo y alcanza a todas aquellas instituciones que están incorporadas en el decreto. Por lo tanto, no es una intención. Lo que ha ocurrido es que un hecho objetivo que llevamos a cabo en nuestro gobierno y que llevamos adelante en nuestro gobierno hoy no se cumple, pero no tiene que ver con la intención, tiene que ver con algo mucho más grave. Mientras no haya un decreto o una ley que derogue nuestro decreto, que entiendo que está en vigencia, salvo opinión en contrario o demostración en contrario, el Poder Ejecutivo no está cumpliendo esa ley, ese decreto, perdón. ¿Cuál era el contexto de la pregunta adicional? Es que hay mecanismos ahora que se han establecido como las rendiciones. Correcto. Es decir, hay que volver sobre el punto. El punto es la verdadera voluntad, la voluntad objetiva. Lo que yo creo que el gobierno tiene es una cobertura formal, con una cierta normativa, que si tú lees, dirías, sí, el gobierno está aplicando patrones de transparencia. El propio Ministerio de Transparencia estableció una lógica que era teóricamente aplicable y obligatoria al conjunto de las reparticiones del Poder Ejecutivo, que demostrarían que hay una voluntad
y una acción. Y yo creo que no hay ni lo uno ni lo otro. Lo que hay es un paraguas formal que dice, cuando me pregunten, pero por favor, vea usted la ley tal, vea usted la página web de tal ministerio, eso no está ocurriendo. En lo esencial no está ocurriendo. Y segundo, es comprensible, y eso no tiene que ver solamente con este gobierno, sino con el funcionamiento general del Poder Ejecutivo. No es fácil que una rendición de cuentas tenga una comprensión o un alcance del gran punto central donde se hace la rendición de cuentas a los pequeños puntos que pueden ser desconcentrados o descentralizados de las instituciones públicas. Ahí hay que reconocer que las limitaciones de carácter práctico y de carácter logístico son reales. Aun si hubiera, que no la hay, una voluntad de establecer una red de transparentación de las acciones del Poder Ejecutivo, tiene sus dificultades logísticas. Sin ninguna duda, y esto es un aspecto clave, los avances tecnológicos del mundo digital de hoy permiten una posibilidad espectacular. Es decir, si tú logras educar en las pequeñas áreas rurales o en los pequeños centros urbanos de esas áreas rurales las formas de acceso a esa información, podrías lograr resultados extraordinariamente importantes. Es decir, que una presentación formal física de una rendición de cuentas automáticamente al día siguiente se convierte en esa misma rendición digital a través de las páginas, no solamente de la página oficial, porque hay un aspecto importante en la parte tecnológica. La página web, que es clave, que tiene que existir, es una especie de mecanismo poco interactivo. No es que no lo sea, es que ya se ha convertido en algo, no diré pasado de moda, pero en un referente. Pero tú tienes otras opciones que tienen que ver con el Facebook, con el YouTube, con el Instagram, que debieran ser ya estructuras integradas. Dicho lo cual, el peligro es suponer que el contar con esos instrumentos es ya el resultado. La fetichización del mecanismo digital, importantísimo, pero lo dicho, si tú metes basura, tendrás basura como salida. Si tú metes transparencia, tendrás transparencia como salida. Por lo que cuentan los reportajes que han hecho los diferentes periodistas de la red Herbol, y lo que nos dice ahora usted, se ratifica que no hay mucha voluntad del Estado y de sus diferentes niveles para transparentar la información pública. Vamos al otro lado, a la ciudadanía. ¿Qué pasa con la ciudadanía boliviana? ¿No exigimos la información pública? ¿No estamos formados? ¿No tenemos educación para exigir información pública? ¿O sencillamente no sabemos nuestro derecho? ¿Cuál es su lectura? Dos cosas sobre el tema. Primero, hacer una referencia específica a los periodistas. Algo que el poder debe entender, cualquier poder, es que el periodismo tiene como tarea fundamental, además, por supuesto, de la de informar, de preguntar, de cuestionar, de denunciar, de investigar. El periodismo es un mediador entre la ciudadanía y el poder. Y en consecuencia el periodismo tiene todo el derecho del mundo de preguntar, de investigar, de denunciar y en consecuencia de tener libre acceso a la información. No te voy a decir de manera privilegiada. No, un periodista no es más que un ciudadano, pero el periodista cumple un rol extraordinariamente importante. Cuando tú hablas de un periodismo verdaderamente comprometido, es muy difícil pensar en un periodismo oficialista. El periodismo en general debe ser de oposición, no por una razón ideológica, porque cada periodista tiene un punto de vista sobre la vida, puede ser de centro, de izquierda, de derecha, pero cuando cumple el rol de periodista, tiene que interpelar al poder, aún a aquel poder en el que uno ideológicamente puede estar de acuerdo. Es decir, sí, yo milito en esta línea de pensamiento, pero eso no me inhibe, no es verdad, de ser inquisidor. Este es un punto clave que el poder tiene que entender. El poder tiene que tener una actitud abierta, mucho más fuerte con el periodismo incluso que con el ciudadano, entendiendo que ambos, periodista y ciudadano, tienen los mismos derechos. Con relación a la segunda pregunta, lo que está pasando con nuestros ciudadanos, con nosotros, con el conjunto de la sociedad, es que no conocemos nuestros derechos. Hemos construido la imagen tan linda desde el punto de vista metafórico de Octavio Paz. El Estado es el ogro, el monstruo terrible que te asusta, que te mira con sus ojos y con su tamaño y te escapas.
filantrópico, al que le tenemos que pedir todo y que nos tiene que dar todo. Pero esa idea del ogro nos plantea que el Estado parece ser un patrimonio de quienes gobiernan, un cofre cerrado que nadie tiene derecho a abrir más que el presidente o sus ministros o sus viceministros, y no nos damos cuenta de que el Estado somos nosotros, de que nosotros somos dueños del Estado y que quienes lo administran circunstancialmente nos tienen que dar cuentas de lo que están haciendo a nuestro nombre. Y esa es la razón de la transparencia y de la obligatoriedad de rendir cuentas públicas de lo que se hace. Y el problema está en que no estamos adecuadamente educados. Yo creo que este es un problema no solamente vinculado al libre acceso a la información. Si tú le haces conocer a un ciudadano la Carta Magna, la Constitución Política, en sus derechos y garantías, se quedaría sorprendidísimo del poder que tienes. Es decir, uno no se da cuenta de que como ciudadano tiene un gran poder, como debe ser, porque nosotros somos depositarios de la soberanía. Y ese poder nos dice, tú, ciudadano, tienes derecho a preguntarle al ministerio tal que te dé una información, no solamente sobre lo que gana su pensión, quieres saber cuál es la situación del resto de los pensionistas y por qué a mí me tocan 3,000 bolivianos y por qué a otro le tocan 20,000. Y esa es una pregunta legítima que un funcionario tiene la obligación de responder y que en las páginas web de la repartición, estoy poniendo un ejemplo que es muy sensible, tiene que darse. Pero eso está vinculado a un desconocimiento y a una muy mala orientación de nuestra educación en valores democráticos. Educación es una palabra clave, me parece, no solo en este, sino en otros temas en nuestro país. ¿Cómo pensaría Carlos Mesa un proceso educativo o una dinámica educativa para la ciudadanía? Porque evidentemente creo que ahí está la mayor debilidad. El poder siempre va a cubrirse y la gestión del Estado siempre se constituye en un poder. ¿Cómo hacemos los ciudadanos para recuperar nuestro real poder como ciudadanos y exigir que se cumpla nuestro derecho a acceder a la información pública? Primero, ejerciendo ese derecho de manera pública, individual, colectiva, como plataforma y a partir de los medios de comunicación. Es decir, denunciar de manera sistemática la cantidad de veces que un ciudadano común no recibe una respuesta adecuada a sus preguntas, que hace además con todo el derecho que le da la Constitución y las normas. Segundo, la construcción de un sistema educativo en el que los valores democráticos sean enseñados en dos direcciones. Desde el punto de vista de la formalidad en alguna materia que tenga que ver con valores democráticos, y desde el punto de vista de la práctica, con la evidencia de que en su vida cotidiana, en la escuela, en el colegio, en la universidad, la democracia se practica desde el punto de vista de la realidad. Un poco lo mismo que pasa con los partidos políticos. Si los partidos políticos exigimos democracia, digo exigimos no porque yo tenga un partido, sino como concepto colectivo, los partidos políticos tienen que ejercer democracia interna. Las instituciones educativas tienen que mostrar cuáles son los derechos del alumno, cuáles son los derechos del profesor, cuáles son los derechos del padre de familia, cuáles son los derechos del administrativo, y ver si se cumplen. Y luego el tercer elemento, el ejercicio teórico o práctico de la democracia en el curso, en la clase, en el aula, los elementos que te permitan participar de una manera activa, es decir, esa combinación, pero sobre valores democráticos reales, no sobre valores democráticos ideologizados. ¿Sabes? El neoliberalismo es una forma de el estatismo, no. Los valores democráticos esenciales que valen para si somos de derecha, de centro, de izquierda. Después escogeremos el camino que nos parezca mejor, pero no podemos devaluar la democracia porque construimos un debate exclusivamente sobre cuestiones ideológicas. Me gusta mucho el gobierno, miren este gobierno neoliberal o este gobierno que dice ser indígena y no es. No. ¿Cuáles son los valores conceptuales de la democracia? Cualquiera que sea el gobierno que esté en función. Medios de comunicación. Usted ha dicho que el periodista y los periodistas son importantísimos porque son mediadores entre el poder y la sociedad. Pero los medios de comunicación tienen también un rol educativo que no hay que perder de vista. ¿Cómo ve usted el rol de los medios de comunicación en este sentido? Fundamental, sin ninguna duda. Yo creo que, además, aquí cuando estamos hablando de medios de comunicación tenemos que entender ya la dinámica, no voy a decir de las redes sociales y de los ciudadanos que se convierten en periodistas, no, hablo de los medios de comunicación. El concepto de prensa, radio, televisión es un concepto superado. Hoy día un periódico tiene un mecanismo multimedia y un canal de televisión tiene un mecanismo multimedia, lo cual te permite
un abanico extraordinariamente atractivo en esta lógica que tú planteas de la educación. Los medios de comunicación educan en la práctica de la democracia. El hecho de que un medio de comunicación se maneje democráticamente en su derecho de fiscalización, de interpelación, de investigación y de denuncia es en sí mismo una forma educativa. Es una forma de decir, estamos ejerciendo a nombre tuyo esos derechos que interpelan al poder del Estado. La evidencia de que el Estado tiene la obligación, y no se resume, hago aquí un paréntesis, no deja de ser significativo que dos gobernantes, uno de la primera potencia del mundo y otro de nuestro país, tienen exactamente la misma lógica para referirse a los medios de comunicación. El uno dice que todos son fake news y el otro dice que esto es el cartel de la mentira. Qué increíble que dos gobernantes teóricamente que viven en las antípodas coincidan. ¿Por qué coinciden? Porque los dos tienen un espíritu autoritario. Porque ese espíritu autoritario se traduce precisamente en la alergia, el malestar que les producen los medios de comunicación contestatarios. Ellos quisieran amanecer todos los días con el periódico, con las noticias diciendo qué grande eres. Y este es un aspecto fundamental. Los medios de comunicación juegan un rol clave, pero creo que podríamos pensar que los medios conscientes del desconocimiento de los derechos ciudadanos pudieran convertirse en amplificadores de esos derechos, es decir, además de hacer su trabajo cotidiano, que es crucial, como ya hemos comentado, abrir espacios en los que los ciudadanos vayan conociendo de una manera interactiva y de una manera atractiva sus derechos, que creo que es un elemento clave. Algún medio utiliza con mucha frecuencia la palabra soberano, que me parece correcto, pero ¿qué representa la palabra soberano? La palabra soberano no es simplemente una palabra vacía, representa un conjunto de derechos que tenemos que ejercer, y por cierto también un conjunto de deberes. El ciudadano tiene que entender que es una combinación, sus derechos políticos, de sus derechos ciudadanos, de derechos y de deberes. La falta de transparencia y el ejercicio de poder permea todas las relaciones sociales, Carlos, más allá del poder político, del poder del Estado o de quienes ejercen la gestión del Estado. Hay toda una lógica social que nos hace poco transparentes, de manera que se trata de una cultura también poco transparente. En ese sentido, creo que todavía tenemos que hacer mucho trabajo desde el sistema educativo, pero también desde los medios, para cambiar esta lógica de la cual estamos permeados todos, que es el miedo al poder, el miedo que puede ejercer quien tiene mayor poder que yo, aunque sea un poquito. Y de este temor estamos penetrados todos los ciudadanos, y de ese poder perverso están permeados todos quienes ejercen alguna función. El profesor en el colegio, el director, el funcionario público. ¿Cómo trabajar un cambio en esta lógica que nos perjudica a todos como sociedad? Ese es un tema crucial. Probablemente es el tema más importante de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Porque además de los ejemplos, el profesor, el funcionario, etcétera, tenemos que entrar a algo mucho más dramático todavía, la familia. El padre de familia que se cree dueño y señor de la vida de su esposa y de sus hijos. El padre de familia que abusa de manera sistemática y ejerce violencia, o la lógica patriarcal histórica de nuestra sociedad que establece, si tú estás tratando de intervenir en una acción de violencia dentro de una familia o dentro de una pareja, la propia persona que está siendo agredida te dice: no te metas, este es un asunto entre nosotros. No, no es un asunto entre nosotros. Lo que pasa es que a ti te han convencido de que ese es un asunto entre nosotros para ejercer una violencia sistemática sobre ti. Las estadísticas de Bolivia en este tema de violencia, porque en el fondo de eso es de lo que estamos hablando, son terribles. Bolivia es uno de los países donde el patriarcalismo, donde la violencia intrafamiliar, donde la violencia en la sociedad es de los más altos de la región, que ya es una región ultraviolenta en el mundo. En consecuencia, yo creo que la pregunta es absolutamente pertinente. Si no cambiamos nuestros patrones de conducta en el pequeño espacio y el núcleo que teóricamente es la base de la sociedad, la familia, y si
no lo hacemos en los pequeños ámbitos sociales que tienen que ver con el colegio, que tienen que ver con la comunidad, que tienen que ver con la junta vecinal, etcétera, etcétera, no vamos a tener una transformación. Es decir, aquí entramos a un tema mucho más a fondo. Yo hablaba de la educación democrática, de valores democráticos objetivos. Aquí estamos hablando de una estructura de fondo, de una educación que está planteada mal, no ya desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista de la orientación de nuestros valores esenciales como comunidad. ¿Y cuál es uno de los problemas fundamentales? La violencia, que no es otra cosa que la reproducción del poder. Es decir, tú tienes poder y impones el poder porque tienes fuerza y porque ejerces violencia sobre el otro y generas miedo al otro del poder que ejerces, desde el poder del Estado, desde el poder del gobierno, desde el poder de los estados, de los diferentes órganos del Estado, hasta el padre de familia. Eventualmente podría ser la madre de familia, pero seamos realistas. De cada 10 casos son 9 hombres que lo hacen y una mujer que lo hace, por lo tanto no nos engañemos, tenemos que tratar de ser equilibrados, pero la violencia es parte de una sociedad patriarcal que está basada en el control del poder por la vía de la violencia, y este es un elemento fundamental. La respuesta mágica no la tengo, pero por lo menos creo que tenemos el diagnóstico y tenemos que ser conscientes de que es así y de que nuestra sociedad indígena, mestiza, criolla, es exactamente igual de violenta. La teoría de la idealización, es que determinados sectores históricos, sin duda que hubo una relación de racismo y de discriminación, y me parece un salto extraordinario el que se ha dado en los últimos años en esa dirección, pero a veces disfrazamos con idealizaciones sobre el mundo indígena una realidad que también permea y es transversal al mundo indígena, como lo es al mestizo, como lo es al criollo. En consecuencia, es algo estructural. Hay que entonces hacer un trabajo fuerte. Primero hay que tomar conciencia de que somos víctimas de violencia y de que estamos permeados por relaciones de poder que generan miedo y estamos penetrados de ese miedo. Eso es fundamental. Carlos, muchas gracias por este espacio, por haber dialogado con la audiencia de Herbol en Tejiendo Bolivia. Bienvenido siempre. Gracias de nuevo. No, por el contrario, el agradecido soy yo. Creo que se trata de un tema que, como lo hemos comprobado al terminar la conversación, es esencial para la construcción de un futuro más armónico, más igualitario, de una sociedad en construcción como la boliviana. Muchas gracias.